Buenos días. La verdad que es muy gratificante para mí poder estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio y produce mucho gozo en mi corazón. Quiero rogarles que por favor me acompañen en oración y poner la palabra que el Señor va a darnos el día de hoy en sus manos. Que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, dándonos entendimiento y comprensión de toda la verdad. Oremos. Bendito Padre, te quiero dar gracias por este día de vida. Gracias porque nos has regalado la vida, Señor. Gracias porque tú la mantienes y gracias porque ese es un don precioso que viene de tu amor y de tu misericordia. Dios, también quiero darte gracias por la comunión con todos los hermanos y hermanas. Gracias porque tú nos permites reunirnos para compartir alrededor de la Santa Cena, recordando tu obra perfecta a favor de nosotros, esa obra que hiciste en la cruz al morir para salvarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Esa obra que también nos da la seguridad de una vida eterna en el cielo, porque tú no quedaste muerto, tú resucitaste, Señor, y ascendiste al cielo y ahora estás a la diestra del Padre reinando y gobernando con Él, pero también intercediendo por nosotros. Y de la misma manera, tú le pediste al Padre que enviara su Espíritu Santo para que ese Espíritu precioso llegara a morar en cada uno de nosotros y de esta manera nos recordara toda la verdad y nos guiara a toda la verdad. Por todo eso, Señor, y por lo que nos vas a hablar en esta mañana, te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues quiero contarles que cuando el Señor me guió a la enseñanza de hoy, lo hizo a través de varias situaciones que ocurrieron en esos días en mi vida. Esas situaciones tuvieron que ver con situaciones personales en cuanto a mi vida familiar, en cuanto a mi vida económica, en cuanto a mi vida laboral. Situaciones que hicieron que en un momento determinado yo empezara a tambalear y a dudar de la presencia y de la guía de Dios y del Espíritu Santo en la solución de cada una de ellas. Y sin embargo, fue a través de esas situaciones que Dios me mostró que la enseñanza para mi vida y la enseñanza que Él quería que compartiera hoy con todos ustedes es sobre la fe. Y bueno, entonces hoy vamos a recibir de parte de Dios una palabra sobre la fe. ¿Qué es la fe? Miremos esa imagen. ¿Sí? Allí tenemos a este precioso niño que está mirando a esa mujer con esa cara de incredulidad. ¿Sí? Ella acaba de decirle que es muy lindo. ¿Sí? Él se queda como, así que soy muy lindo. Duda, ¿sí? No se lo puede creer. Y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. ¿Sí? Fuimos salvados por fe. Somos santificados por fe. Somos afirmados por fe. Somos confirmados por fe. Sin embargo, muchas veces no nos la creemos y entonces actuamos sin fe. Y por eso creo que es muy relevante esta palabra que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Pues en palabras muy sencillas, es creerle a Dios
y es creer en Dios. El Señor nos lo enseña en Hebreos 11:1. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo que existe, aun cuando no se pueda ver. Bueno, entonces, entendámoslo, ¿sí? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es decir, es creerle a Dios. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es decir, creer en Dios. Parece muy simple, muy sencillo, muy fácil. Sin embargo, creo que es más fácil no creer y por eso tenemos que ver desde el principio cómo Dios enseñó sobre la fe, pero también desde el principio cómo empezó el problema de la incredulidad. Porque así ha sido desde el principio, ¿sí? Dios se reveló al ser humano, Dios le mostró desde el principio al ser humano lo que es creer en él, ¿sí? Y también desde el principio Dios le reafirmó en el corazón al ser humano la importancia de creer en él, ¿sí? Como está en Hebreos 11, versículos 2 y 6. Dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en él. Es decir, desde el principio, Dios, ¿sí?, ha obrado de la misma manera. Dios ha aceptado a todos los seres humanos por fe, por confiar en él, por confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, en la obra de redención. ¿Sí? También dice, versículo 6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios hay que creer que él existe. Hay que creer que él sabe premiar a los que buscan su amistad. Bueno, ahí está el problema, ¿sí? Dios nos está diciendo que no le gusta que no creamos en él. ¿Sí? Acaba de decirnos que todos los antepasados fueron aceptados por creer en él. Y ahora nos dice, pero no me gusta que no crean en mí. ¿Por qué esa enseñanza, ¿sí?, junto a lo de ser aceptados por fe? Porque como les digo, muy fácilmente caemos de la fe, ¿sí? Así fue desde el principio, así fue en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios instruye al hombre sobre la fe, pero también le advierte sobre las consecuencias de la incredulidad. ¿Sí? Miremoslo en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Muy bien. Aquí hay tres cosas que debemos tener muy en cuenta sobre lo que Dios está enseñando al hombre de la fe, también sobre lo que Dios está enseñando al hombre sobre las consecuencias de no tener fe, es decir, de la incredulidad. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso quiere decir sencillamente que había una estrecha relación entre el hombre y Dios, ¿sí? De tal manera que cuando Dios dispuso poner al hombre en el jardín del Edén, pues el hombre tranquilo, el hombre confiaba plenamente en su creador, el hombre no empezó a cuestionar a Dios, el hombre no empezó a dudar en por qué Dios lo iba a poner allí, ni para qué lo hacía. Dios le dijo, ¿sí?, que debía cultivar y cuidar la tierra, y Dios le creyó
El hombre le creyó a Dios que eso estaba bien y le creyó porque confiaba plenamente en él. Su corazón lo tenía totalmente centrado en su relación con Dios. Entonces el hombre quedó tranquilo. ¿Sí? Sabía que Dios estaba haciendo lo que era mejor para él. Pero también en ese momento Dios le da una voz de confianza en cuanto a su mantenimiento, en cuanto a su provisión. Y eso pues acrecienta más la seguridad y la confianza de Adán en Dios, ¿sí? Porque Dios le dice, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. En otras palabras le dijo, ¿sabe qué, Adán? Usted no va a pasar hambre. Y tranquilo, porque yo ya he dispuesto que de todos estos árboles que yo mismo planté aquí, tú puedes comer, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. ¡Wow! Creo que aquí está la mayor lección de fe. Primero, porque ahora el Señor le está haciendo una advertencia a Adán. Si Adán no confiara en el Señor, seguramente le hubiera dicho, bueno, pero un momentico, ¿cómo así que de ese no puedo comer? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de que voy a morir? No, igualmente Adán conocía también a su Señor, a su Creador, a su Padre, que aceptó la advertencia. No solamente la aceptó, sino que la creyó. Es decir, Adán entendió que si él comía de el fruto del árbol, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, iba a morir. Y no tuvo que decirle al Señor, un momentico, Señor, lléveme a la escuela nocturna, a la escuela teológica, ¿sí? Para entender muy bien eso de que si como de ese árbol voy a morir, porque eso no me lo creo mucho. No, Adán confió en su padre, confió en la palabra de su padre y siguió viviendo con toda tranquilidad en Jardín de Edén. Después vino Eva, ¿sí? Creada también por Dios. El Señor la sacó de una costilla, ¿sí? Que había tomado de Adán, la creó de una costilla que había tomado de Adán. Por lo tanto, Eva también empezó a tener una relación con Dios, también fue enseñada por Dios. Seguramente Adán también le comunicó lo que Dios le había enseñado a él sobre que tenían la provisión de que todo el jardín era para el disfrute de ellos, la responsabilidad de él era cuidarlo, ¿sí? Que la responsabilidad de él era cultivarlo y que lo único que estaba prohibido era comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Bien, ese es el contexto, ¿sí? En el que se viene desarrollando entonces la vida del primer hombre y la primera mujer allí en el jardín del Edén. Pero también desde el principio, ¿sí? Después de un tiempo de que ellos están viviendo allí en el jardín del Edén, entonces ocurre algo desastroso, algo tremendo, ¿sí? Y el contexto es el siguiente, en esta segunda parte de la historia, ¿sí? Que está en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 7. Y es que aparece en escena un personaje que hasta ese momento no había estado allí. Y ese personaje se acerca a la mujer y empieza a hablar con ella, ¿sí? La mujer, que no había escuchado antes esa voz, porque ella tenía familiaridad con la voz de Dios y con la voz de su esposo Adán, sin embargo, la escucha. Primer problema. Escuchar una voz que no es la voz de Dios y no tener discernimiento para diferenciar entre la voz de Dios y esas otras voces o esas otras voces que no son de Dios, que de pronto se pueden parecer a la de Dios, pero que definitivamente no provienen de Dios. ¿Sí? Y pasó eso por lo siguiente. ¿Sí? Cuando ese personaje empieza a hablar con la mujer, miren cómo la seduce, cómo la envuelve,
Sí, cómo ella se deja engañar. El personaje empieza diciendo, eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en el fruto del árbol, si se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Muy bien. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Empezamos a escuchar una voz o voces que no son de Dios y empezamos a dejarnos seducir por esa voz o esas voces. Y miren dónde estuvo el engaño, ¿sí? Primero que todo, el personaje le dice que era mentira, que si ellos comían de ese fruto, no iban a morir, que tranquilos, que al contrario, que si comían de ese fruto, iban a ser iguales a Dios y podrían conocer el bien y el mal. Entonces, ¿qué se produce en el corazón de Eva en ese momento? Se produce un pecado gravísimo, se produce codicia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Y entonces, ¿sí? Esa codicia que podemos relacionar con la concupiscencia que empezó a haber en todos los seres humanos a partir de ese momento, ¿sí? Esa tendencia a querer tener lo que no nos conviene, lo que nos hace daño, lo que es de otro, lo que le pertenece a otro, entonces hizo que Eva estirara su brazo y en su mano tomara el fruto que no debían comer. Y lo come, pero no solamente lo come ella, sino que le da a Adán. Quiere decir que Adán estaba allí presente y tampoco hizo nada. Sí, Adán no le dijo a la mujer, no, 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 no hagamos eso. Ese fruto no se puede comer. No, él igual fue seducido y tomó el fruto y comió. Y la consecuencia vino inmediatamente. Es decir, el no creerle a Dios se produjo inmediatamente la consecuencia de que Él les había advertido. Se produjo la muerte. Ellos no murieron físicamente en ese instante, pero mire que sí murieron, porque empezaron a hacer cosas que solamente uno hace cuando está separado de Dios, que esa es la verdadera muerte, ¿sí? Estar separados de Dios. Y como ellos ya se habían separado de Dios, entonces dice en el versículo 7 que se dieron cuenta de que estaban desnudos, algo de lo que no habían tenido conciencia hasta ese momento, ¿sí? Porque como estaban en una perfecta relación con Dios, pues la gracia, la bondad, el amor, la gloria de Dios los cubría totalmente, pero perdieron eso al perder su relación con Dios, al morir espiritualmente, ¿sí? Entonces se sienten desnudos, es decir, se dan cuenta de que pecaron e inmediatamente la solución humana, ¿sí? Cubrirse con vestidos hechos por ellos mismos y hechos con hojas de higuera. Pero todos nosotros, cuando pecamos por incredulidad, porque esa es la razón de pecar, la incredulidad, actuamos de la misma manera. Empezamos a hacer cosas que no son de Dios para ocultar nuestro pecado o para tratar de esconderlo o para tratar de engañar, pero a Dios no lo engañamos. Dios sabe cuando hemos desconfiado de Él, cuando no hemos creído en Él. Y Dios conoce perfectamente todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Así que
El pecado lo lleva a hacer uno cosas que van totalmente en contra del pensamiento de Dios. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva en ese momento. Y es importante insistir en esto porque es que la historia se vive repitiendo, ¿sí? La incredulidad es el origen, la raíz y la causa del pecado. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su palabra, nos advierte y nos anima a que no vivamos en incredulidad, aún siendo creyentes. Porque mire lo que dice Hebreos 4, versículos 1 y 2 y el 11. Dice, por eso mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Muy bien, nosotros llegamos a ser salvos porque recibimos la buena noticia y la recibimos porque el Espíritu Santo de Dios nos convenció de pecado, de justicia y juicio. Y entonces el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, nos convenció para que lo aceptáramos a Él, ¿sí? Como Señor y Salvador. En otras palabras, recibimos la buena noticia, la aceptamos y esto trajo a nosotros la salvación. Pero también la santificación, también el perfeccionamiento en nuestra vida, ¿sí? También trajo en nosotros el espíritu de vida, el espíritu de Dios y fuimos hechos nuevas personas. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, ya están disfrutando de todo eso. Eso es parte del descanso eterno que ustedes van a conocer en plenitud cuando estén aquí en el cielo, ¿sí? Ese descanso ya es una realidad, pero no lo pierdan, ¿sí? Es decir, no vivan como cansados, como fatigados, ¿sí? Como que no pueden más, porque ya tienen la promesa, solo que la van a poder experimentar en toda su grandeza cuando estén aquí conmigo en el cielo. Entonces, teniendo eso como fundamento de nuestra vida, lo que Dios nos dice ahora es, ojo, ¿sí? No les vaya a pasar lo que le pasó a los israelitas, a quienes también se les dio la promesa, ¿sí? A quienes también se les dio la buena noticia, pero no la creyeron y por eso siguen peregrinando, cansados, ¿sí? Trajinados, llenos de problemas, ¿sí? Guerras tras guerras tras guerras y no han encontrado ese reposo. Ahora lo van a tener, pero lo van a tener cuando crean en el Señor Jesucristo, que es la promesa, que ya vino, pero que también está para ellos. Entonces, por eso el Señor dice que no sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Es que definitivamente la incredulidad, un mal de toda la humanidad, también nos puede alcanzar a nosotros y nos alcanza. Y muchas veces, aún como creyentes, ¿sí? Actuamos sin fe. En Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En pocas palabras, ¿sí? La manera de agradar a Dios, la única manera, la manera perfecta es creyéndole y creyendo en Él. Porque de lo contrario, estamos siendo como esos malos amigos. Y que cuando vienen los problemas y vienen las diferencias y las inconformidades, entonces nos apartamos y ya no hay más amistad o sencillamente se enfría la amistad. Con Dios no es así. Él quiere que estemos firmes y permanezcamos en la fe.
Ese es el anhelo de su corazón. ¿Sí? Pero también debemos tener en cuenta que en esta tierra hay otro grupo de personas que desde el principio, ¿sí? Y todavía y hasta el final no le van a creer a Dios, no van a aceptar la promesa, no van a recibir el regalo. ¿Sí? Sobre eso habla Jesús con los judíos, como nos lo cuenta el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 8, versículo 24. Dice, por eso les dije que si no creen en mí ni en quien soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Entonces, nosotros como creyentes tenemos ese reposo, ese descanso asegurado. Pero quienes no han creído y definitivamente no van a creer, no lo tienen. Lo único que queda para ellos es la muerte eterna. Pero ese no es el anhelo del corazón de Dios y tampoco es el de nosotros que hemos creído en Dios. Por eso, en este momento, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje y sabes que has vivido alejado de Dios, una vida sin verdadera fe, te invito para que abras hoy tu corazón al Señor, para que recibas la promesa, para que recibas el regalo del descanso eterno, ese descanso que es una vida plena en Dios y con Dios, que se empieza a vivir acá, pero que se llega a disfrutar plenamente en el cielo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesarle a Dios que has sido una persona sin fe, entregarle tu corazón y permitir que Él venga a vivir de ahora en adelante y a reinar de ahora en adelante en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Yo te invito para que des este paso. Ese es un paso que no se puede retardar más, que debes dar hoy mismo, ¿sí? Para que no llegues a ser parte de ese grupo de personas que lo único que van a tener en la vida es la muerte eterna. Es decir, ya no van a tener ni siquiera existencia, sino van a estar separados por siempre de Dios. Ahora, en cuanto a nosotros, nuevamente, a los creyentes, ¿sí? Dios no quiere que nos siga pasando todas esas etapas de incredulidad donde sufrimos mucho, donde hay mucho dolor, donde las cosas que nos suceden se nos hacen insalvables y parece que ya todo en nuestra vida ha perdido su sentido. La verdad es que Dios no quiere que eso siga pasando. Por eso también en su palabra, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18, dice lo siguiente: queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Ojo, ojo para todos ustedes y ojo para mí, ¿sí? Dios nos está diciendo, primero, queridos amigos, les hago esta advertencia, cuídense mucho de no ser engañados por gente malvada. Hoy en día hay tantas filosofías, hay tantas propuestas tan atractivas. El mundo quiere seducirnos de diferentes maneras. Nos quiere seducir de una manera sensual, nos quiere seducir a través del poder, a través del dinero, a través de la codicia, a través de la tecnología. Bueno, son tantas las formas en que el mundo nos quiere seducir y el Señor nos está diciendo que no caigamos en eso. Pero también acuérdense que hay una voz que sigue funcionando, esa voz del engañador,
esa voz del enemigo número uno de Dios, que también es enemigo nuestro y que quiere desviarnos de la verdad. Tengamos cuidado, y para tener cuidado debemos afirmarnos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de Él. Y entonces, de esa manera, afirmados en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de Él, tendremos toda la fuerza, toda la libertad y toda la dicha de alabarle ahora y por siempre. Amén. Pero hay un fundamento para esto también, un fundamento que Dios nos trae en su palabra. En Romanos 10:17 dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Un contraste con lo anterior, con lo que dice al principio, de que no escuchemos, ¿sí?, esos mensajes que son engañadores, que lo que quieren es desviarnos. Lo que nos dice el Señor es que en su palabra está el mensaje de verdad, el mensaje acerca de Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, quien nos sustenta, quien nos fortalece, quien nos ama. Amados hermanos y hermanas, tengamos puestos nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Solo de esa manera podremos mantenernos firmes en esa fe que nos ha sido dada por la obra de amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios mismo quiere darnos algunas enseñanzas prácticas de cómo mantenernos en la fe. Por eso es que esta última parte, esta diapositiva dice solamente ten fe. Pero como seguramente todos hemos tenido etapas de incredulidad y por eso hemos pecado, entonces Dios mismo nos da la solución y Él quiere que pongamos en práctica lo que Él nos enseña para poder disfrutar la victoria que el Señor Jesús obtuvo para nosotros en la cruz. Una victoria que es por gracia y por medio de la fe. Lo primero es arrepentimiento y confesión. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También allí mismo dice que cuando nosotros afirmamos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, porque todos hemos pecado y todos necesitamos acercarnos a Dios arrepentidos de nuestra incredulidad, confesándole que por esa incredulidad hemos hecho cosas que atentan o que van contra su santidad, contra su persona, porque mientras no lo hagamos estaremos contaminados y entonces nuestra fe se va a seguir debilitando. Pero al arrepentirnos y confesar, entonces somos fortalecidos en nuestra fe. En segundo lugar, lectura y meditación diaria de la palabra. En Hechos 17:11, el Señor nos cuenta la historia de los hermanos de la iglesia de Berea. Dice que ellos eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea escudriñaban diariamente la palabra, ¿sí?, mirando que lo que Pablo y Sila les estaban enseñando era cierto, es decir, que era coherente con la verdad que habían recibido, ¿sí?, del Señor Jesús, que habían recibido a través de los profetas y de la palabra misma. Y dice entonces nuevamente que eran más nobles. Eso quiere decir que la nobleza tiene que ver con un corazón dispuesto a escuchar, a escudriñar, a leer, a meditar la palabra de Dios. Pero eso no puede ser algo light, eso no puede ser algo de 5 minutos diariamente y salir corriendo detrás de los afanes de este mundo. Tiene que ser una meditación que requiere tiempo, que requiere dedicación y debe ser algo de todos los días.
En tercer lugar, la oración. Tiene que ver totalmente con lo anterior, porque cuando escudriñamos la palabra, Dios está hablando a nosotros, a nuestro corazón. Y cuando oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Quiere decir que se establece un diálogo entre lo que Él nos dice en su palabra y lo que nosotros entendemos, pensamos, creemos y sentimos. Y eso también se debe hacer en todo tiempo. En Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo, ¿sí? Que lo debemos hacer con toda súplica en el espíritu desde nuestro corazón. Y creo que la comunicación permanente con Dios fortalece nuestra fe, nos afirma en nuestra fe, nos confirma en nuestra fe. Por lo tanto, debemos tener la oración que tenemos congregacional, pero también tener la oración personal y en todo tiempo con Dios. Cuando salgamos por el camino, cuando estemos en la casa, en nuestro trabajo, cuando estemos en diferentes reuniones, en todo tiempo. ¿Sí? Y eso quiere decir que en todo tiempo tenemos al Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, y en todo tiempo estamos hablando con Él. ¿Sí? Así no sea de una manera audible para los demás, pero sí desde nuestra mente podemos estar diciéndole al Señor: Padre, mientras me dirijo al trabajo, recuerda a mi familia, recuerda a mi esposa, recuerda a mis hijos, a mis amigos, recuerda a tal hermano que está pasando por este problema, por favor ayúdalo. Sí, dame a mí también sabiduría para resolver las situaciones de conflicto que hay allí donde voy a estar en este momento, en el ambiente laboral, en el estudio o en esa reunión a la que voy. La oración permanente fortalece nuestra fe. En cuarto lugar, el discipulado. Una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesús para nosotros es el discipulado. Él vino a esta tierra y caminó durante 3 años por esta tierra. Y Él estuvo permanentemente compartiendo su vida con sus discípulos. Estuvo permanentemente enseñando de Él y del Padre a sus discípulos. Estuvo permanentemente dando de su vida a sus discípulos. Y ese es el discipulado. El discipulado tiene estudio de la palabra, tiene oración, pero todo se fundamenta en compartir vida. Así como lo hizo Jesús con sus discípulos, Él quiere, sí, que nosotros como discípulos de Él también lo hagamos entre nosotros. Así que no le saquemos el cuerpo al discipulado. Así que, por favor, dispón tu corazón para ser discípulo, pero también para ser usado por Dios como un discipulador. Y en último punto, en este momento, la guía del Espíritu Santo. Y es que definitivamente, como dice el Salmo 143:10, nosotros debemos añorar esa relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da total entendimiento, total comprensión, nos lleva a una comunión perfecta con el Señor. Entonces, yo creo que es necesario recuperar eso que tal vez hemos perdido, y es nuestra relación con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es solamente una fuerza que de vez en cuando aparece y después desaparece. El Espíritu Santo es una persona que quiere que nos relacionemos con Él, que permanezcamos también en Él, que le sigamos a Él, que lo escuchemos, porque es que cuando el Señor Jesús fue al cielo a reinar con el Padre y a interceder por nosotros, le pidió al Padre que enviara a su Espíritu Santo para que morara en nosotros los creyentes. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda toda la verdad y nos guía hacia toda la verdad. Así que, hermanos y hermanas, ¿sí? 5 cosas prácticas en nuestra vida para fortalecernos y mantenernos en la fe: arrepentimiento y confesión, lectura y meditación diaria de la palabra, oración permanente, discipulado y la guía del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de escudriñar tu palabra, de recibir tu voz,
de ser enseñados por ti, y gracias por tu Espíritu Santo, que nos da discernimiento y comprensión, pero también nos fortalece y nos empodera para poder vivir de acuerdo con lo que tú nos enseñas. Y todo lo que tú nos enseñas tiene que ver con esa fuente que nos permite a nosotros mantenernos en ti glorioso, para mantenernos en ti gozosos, para mantenernos en ti llenos de dicha, llenos de seguridad y confianza. Gracias, porque esa fuente es la fe, y esa fe viene de ti mismo, autor y consumador de ella. Alabado seas por siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.